Bien, en este video vamos a explicar, trabajando con el Linear Layout, como hemos estado viendo en el video anterior, cómo distribuir los controles. Principalmente nosotros acá lo que podemos hacer también con Linear Layout es definir pesos, es decir, tratar de utilizar toda mi pantalla y obviamente que sea adaptable a cualquier resolución, ya sea en un tablet o cualquier tamaño de pantalla de un dispositivo. Bien, por lo tanto, en este caso cuando nosotros trabajamos con Linear Layout podemos agregar una propiedad y esa propiedad principalmente significa que nosotros podemos tener componentes de igual tamaño en una pantalla verticalmente. ¿Y eso qué significa? Que cada componente va a tener una altura, como es vertical, va a tener una altura de 0 de peso y un peso de 1. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace el peso? Define, se podría decir en términos proporcionales, que va a ocupar cada uno. Si tiene el mismo peso, se va a distribuir el ancho, perdón, el largo de ese control a lo largo de la pantalla, cubriendo toda mi pantalla. Bien, lo mismo pasa si yo quisiera definir los elementos de manera horizontal. Bien, nosotros podríamos definir un ancho de 0 de p y un peso de 1 a cada uno, y el resultado que vamos a obtener es que cada componente horizontalmente va a tener el mismo tamaño. Bien, ahora, si nosotros analizamos, ¿verdad? Por ejemplo, en un Hangouts de Google, ¿cierto? Nos fijamos o nos enfocamos solamente en la parte inferior de ese layout, vemos que es un linear layout horizontal, ¿cierto? Los controles se van a ir organizando de manera horizontal, pero si nos fijamos, ¿verdad? Si no trabajamos con pesos acá, vamos a ver que este control, un campo de texto y principalmente nuestro icono que está acá, ¿cierto? Son image view, como podemos ver. Es un image view, un edit text y un image view. Podemos definir que esto, bien, eh, vamos a ver que si nosotros no trabajamos con pesos, vamos a obtener un resultado totalmente distinto. Bien, ahora, para que en el fondo podamos revisar este concepto, vamos a borrar el contenido del video anterior. Bien, lo vamos a definir así. Vamos a emular el proceso, lo vamos a definir de forma horizontal, solamente la parte de arriba. Bien, el icono de acá lo vamos a profundizar o lo vamos a emular con un botón solamente. Bien, vamos a definir un button, wrap content. Bien, vamos a colocar en este caso acá un text view solamente que va a ser wrap content. Bien, le vamos a poner una pista, le vamos a poner un texto acá que se llame no, de hecho le vamos a definir mejor un edit text. Bien, wrap content y le vamos a dar una pista, un placeholder. Los que trabajan con HTML en este caso es exactamente lo mismo. Le vamos a poner send hangout message. Bien, ahí está, message, y vamos a poner en este caso un nuevo botón, wrap content. Bien, de esa manera. Por lo tanto, va a depender de la resolución de nuestra pantalla, ¿cierto? Ya que si nosotros en este caso giramos nuestra pantalla, por ejemplo, ahí está, vamos a obtener que a lo mejor nuestro icono va a ser más pequeño, obviamente, pero si nos fijamos, ¿verdad?, sobra un espacio, si lo vemos desde el punto de vista horizontal. Del punto de vista vertical no se nota tanto la diferencia, podríamos decir, ah, es casi lo mismo, ¿bien? Pero si lo giramos de esa manera, vamos a ver que no se va a adaptar completamente a lo que nosotros estipulemos. Por lo tanto, en ese sentido existen los pesos. Bien, alguien podría decir, se podría extender esto completo con un match parent, pero si nosotros hacemos eso, por ejemplo, el width lo definimos match parent, el siguiente botón obviamente se pierde, porque básicamente lo que estamos diciendo o lo que significa match parent es que de aquí hacia allá que ocupe todo el edit text. Por lo tanto, si hay un botón a continuación, ese botón no se va a visualizar. Bien, por lo tanto, el definirlo match parent en este caso no sirve.
¿Qué es lo que sirve acá en este caso? El botón es estándar, el botón es de tamaño estándar, es decir, wrap content, wrap content. Pero ¿qué necesitamos del edit text? El edit text debiera tener un width de 0 dp. Bien, ahí está, 0 dp, ¿vale? Pero le podríamos dar un layout width, weight, un peso. Bien, ahí está, layout weight. Y le damos un peso de 1. Entonces, al darle un peso de 1, automáticamente este campo de texto está ocupando el resto de la pantalla, en este caso, que me falta por completar. Bien, entonces automáticamente se va a ajustar a el espacio, obviamente, pero sí también considerando el botón. ¿Se acuerdan que con Match Parent esto no lo cubría completamente? Pero principalmente con el peso, eso es lo que nosotros podemos interpretar. Ahora, si nosotros lo cambiamos de forma vertical, obviamente la pantalla vertical en mi caso es muy pequeña, ¿cierto? Es por eso básicamente que tenemos esta propiedad como la vemos acá. Pero principalmente esa sería más o menos la estructura que nosotros estaríamos modelando. Bien, si vemos otro ejemplo, bien, podríamos tener esto, bien, un botón, un botón, un botón, bien. Entonces, si vemos el segundo ejemplo, vamos a poner aquí un botón, wrap content, wrap content, bien. Por lo tanto, si quisiéramos que estos botones quedaran ocupando todos la misma, el mismo tamaño de la pantalla, ¿cierto? Porque también pasa exactamente lo mismo. Si nosotros lo giramos, ¿verdad? No estamos eh, capturando u obteniendo toda la pantalla. Podríamos pensar allí en un peso, ¿bien? Y ese peso, mirando la PPT, ¿cierto? La idea es que ese peso, cada botón, como quiero que cada botón ocupe su espacio que corresponde, su width, como es horizontal, es 0 dp, pero en este caso le ponemos un weight de 1. Bien, ahí está. Y eso lo copiamos para cada botón. Si nos fijamos, el width lo reemplazamos y el width lo reemplazamos. Bien, entonces ahí ya tenemos los tres botones, bien, ocupando el mismo espacio a nivel horizontal. Si nosotros giramos nuestra pantalla vamos a tener esa representación. Bien, por lo tanto el peso es súper importante a la hora de trabajar. Bien, siguiendo con otro ejemplo, el email, ¿cierto? Que tiene Gmail en este caso, tiene un componente que es from, hacia quién va a ir el asunto, y el mail, ¿cierto? Que el mail, si nos fijamos, podríamos decir que el texto del correo es lo que nosotros vamos a tener que definirle un peso, lo demás es estándar. Entonces, si tratamos de representar eso de forma vertical, ¿cierto? Tendríamos un edit text, wrap content, por ejemplo, con una pista, ¿cierto? Con un hint que se llama, en este caso, from. Luego tendríamos un siguiente texto. Bien. Tendríamos que cambiar el componente ahora a vertical. Bien, arribita para que vayan quedando de esa forma. To. Luego otro dict text con el asunto. Wrap content. Le damos una pista. Bien. Subject. Bien. Asunto. Y posteriormente el mail, ¿cierto? El contenido. Definimos un edit text, bien, que sería en este caso with, puede ser wrap content o match parent, pero acá le tendríamos que definir 0 dp, bien, le damos el peso que es de 1, bien, y ahí si se fijan ya nuestro con una pista que dice en este caso compose mail, ahí está, bien, de esa manera. Y ahí ya tenemos nuestros componentes. Si se fijan, cada uno de ellos podría haber sido cada uno su with match parent para que sea más equitativo el proceso. Match parent. El subject sería el with match parent. Y este de acá podría ser también match parent. Bien. El compose mail, si nos fijamos, además está centrado. Bien.
Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? Eh, Podríamos definir un gravity, ¿cierto? Perdón, un gravity, bien. En este caso tendría que ser top, bien, ahí, gravity top. Recuerden que el gravity nos sirve para poder alinear contenido dentro de un padre. Como en este caso el padre sería el edit text, quiero alinear el texto que está contenido dentro de ese control que me está ocupando todo, ¿cierto? Lo definimos hacia arriba, bien. Y si nos fijamos, ahí ya tenemos nuestra estructura, ¿cierto?, de proyecto. Cuando tengamos una interfaz de esa manera, es porque tenemos que adecuarlo a lo que es el peso. Si esto lo giramos, ¿cierto? Esto lo giramos ahí, vamos a tener exactamente el mismo sistema, ¿bien? Bueno, espero que les pueda servir el concepto de lo que qué significa un peso, ¿bien? En Linear Layout, ¿bien? En el caso de los otros controles, son otras propiedades que uno tiene que adoptar para poder establecer este resultado, ¿bien? Espero que les sirva y nos vemos en el siguiente video.